Este canal que estáis viendo ha generado más de 43.000 euros subiendo solo este tipo de vídeos. Pero esto no es todo, porque este que estáis viendo también ha generado casi 100.000 euros. Son vídeos de reformas de suelos súper virales que tienen millones de visitas. Este, por ejemplo, tiene 100 millones de visitas, 70 millones de visitas. Son vídeos hechos con inteligencia artificial, en los que hay constructores o personas que se dedican a reformar suelos y hacerlos muy llamativos. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo tú puedes hacer esto totalmente gratis y sin pagar ni un solo euro. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en el siguiente recurso, que os lo dejo abajo en la descripción. Aquí lo que vais a ver es toda la información que necesitáis para generar este tipo de vídeos. Os incluye un prompt director que os va a generar tanto las imágenes como los vídeos, como todo lo necesario. Si bajáis un poquito más abajo vais a ver que tenéis un enlace al tutorial paso a paso, que sería este vídeo de YouTube, y también tenéis la comunidad y recursos, que sería una comunidad donde os dejo esta información y mucha más ampliada, y os dejo también información de cómo generar otro tipo de vídeos, cómo conseguir nichos virales que ahora mismo también están generando mucho dinero en YouTube. Entonces lo primero que tenemos que hacer es venir y copiar este prompt. Le damos aquí arriba, lo copiamos y nos vamos a venir a ChatGPT, y lo único que tenemos que hacer sería pegarlo. Le damos a enviar, esperamos unos segunditos y ya nos va a empezar a hacer preguntas. Yo en mi caso, como no quiero que me vaya haciendo pregunta por pregunta, le voy a decir directamente que me haga todas las preguntas del tirón. Literalmente le he puesto eso. Le voy a dar a enviar y ahora me generará las 10 preguntas en principio, todas seguidas, y yo las responderé todas de una vez. Para responder las preguntas lo único que vamos a hacer es poner el número de la pregunta, ponemos un punto y ponemos la respuesta. Entonces, por ejemplo, para la pregunta 1 yo pondría 1 punto y si subimos aquí arriba nos dice el tipo de espacio que queremos, cocina, baño, salón, garaje, pues yo le voy a decir en este caso que quiero una cocina. Para la pregunta número 2 le digo que la cocina va a ser moderna, es decir, lo que me pone ahí arriba. Elijo una opción. Para la 3 le digo que quiero mármol. Para la 4, por ejemplo, le digo que quiero nivel de obra, pues le digo que quiero intensa. Para la 5 le digo que quiero que sea la golden hour. Y así sucesivamente hasta responder todas las preguntas. Una vez tenemos todas respondidas, le vamos a dar a enviar. Esperamos unos segundos y ya nos va a empezar a generar la información. En este caso nos pone la escena que vamos a querer, un prompt negativo, y ya nos empieza a poner el prompt de la imagen 1 antes de la obra. Entonces aquí lo que tenemos, lo que nos da es el prompt de la imagen 1 y el prompt del vídeo 1. Nos dice que ya está listo para copiar en el generador de imagen o en Grok. Vamos a copiar aquí arriba donde nos pone copiar, o también lo podéis copiar así como queráis. Yo le voy a dar aquí. Una vez copiado nos vamos a ir a la guía que os he dejado antes en la descripción, y si bajamos un poquito para abajo vamos a ir a Google AI Studio. Clicamos aquí y nos lleva hasta esta pantalla. Aquí es muy importante que tengáis seleccionado Nano Banana. El Nano Banana Pro en este caso sería de pago, así que vamos a seleccionar el Nano Banana. En principio lo deberíais de tener seleccionado, pero revisarlo por si acaso. En aspecto de ratio, en vez de dejarlo en auto, le vamos a dar a 9:16, que sería para un formato vertical, es decir, TikTok, Instagram o YouTube Shorts, y directamente vamos a pegar el prompt que nos ha generado ChatGPT anteriormente. Le damos a enviar y ahora va a empezar a pensar y nos va a generar la imagen. Vale, ya nos ha generado la primera imagen. Si venimos aquí y ampliamos, ya la tendríamos por aquí. Vamos a bajar y ya vemos que tenemos la cocina y toda la información que le hemos pedido. Vamos a darle a descargar la imagen, nos la guardamos, y ahora para eliminar este simbolito de aquí vamos a venir a la siguiente página que también la tenéis en la guía. Entonces vamos a venir, por aquí pone luego elimina la marca de agua utilizando esta herramienta. Vamos a entrar dentro de la herramienta y vamos a subir la imagen que nos acabamos de descargar. La subimos, vale, ya la tendríamos subido. Le vamos a dar a que nos limpie la imagen, justo ya nos la ha limpiado en un segundo, y le damos a descargar. Nos guardamos la imagen totalmente limpia y sin marca de agua y volvemos a la guía que os he dejado, y ahora vamos a ir a la herramienta de Grok, que esta también es totalmente gratis, solo tienes que tener una cuenta creada. Entonces picamos y ya directamente nos lleva a la herramienta de Grok. Antes de nada, para empezar a generar el vídeo, lo que vamos a ir es a ChatGPT, que nos había dado antes un prompt de vídeo. Vamos a copiar el prompt, nos volvemos a la herramienta de Grok y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar 6 segundos, 480p, porque si seleccionamos más sería de pago. Entonces seleccionamos esto y lo dejamos en estilo 9:16, es decir, vertical y en vídeo.
Vamos a añadir la imagen y una vez añadida la imagen se nos carga por aquí, ya estaría cargada la imagen. Le vamos a pegar el prompt de ChatGPT, le pegamos el prompt, le damos a enviar. Ahora se nos empezaría a generar el vídeo completo con el prompt que nos ha dado. Esperamos unos segunditos hasta que se termine de generar. Y una vez generado tendríamos el siguiente resultado. Yo no lo quiero con audio, entonces lo voy a quitar. Vemos que está pues bastante bien hecho. Ahora una parte muy importante es darle aquí y le vamos a dar a mejorar vídeo. Entonces le damos, esperamos unos segundos mientras aumenta la resolución. Una vez aparece en el vídeo este simbolito de HD significa que ya ha mejorado la calidad. Ahora le damos clic derecho en el ratón y abrir vídeo en una pestaña nueva. Pulsamos aquí, nos vamos a la pestaña nueva que nos ha generado y aquí ya estaría el vídeo creado. Vamos a esperar a que termine el vídeo de reproducirse y una vez ha terminado lo que vamos a hacer es darle clic derecho, copiar fotograma. Muy importante. Una vez tenemos este fotograma copiado del vídeo, nos venimos a ChatGPT, nos dice que, bueno, aquí las explicaciones que nos daba antes era que generásemos una imagen y que extrajésemos el último fotograma del vídeo 1, que es lo que voy a hacer ahora. Como lo hemos copiado, se lo voy a pegar. Este sería el último fotograma y se lo paso. Ahora lo que va a hacer es analizar la imagen y darme el prompt para el siguiente vídeo. Si bajamos un poquito más para abajo, tendríamos aquí el prompt del vídeo 2. Antes de copiar este prompt, vamos a venirnos a la guía, le damos a que nos abra otra ventana de Grok y le vamos a pegar aquí la imagen que hemos copiado antes, es decir, esta. Volvemos a ChatGPT y copiamos el prompt del vídeo 2 entero. Ahora sí, ya podemos venirnos a Grok, le pegamos este prompt y le damos a enviar. Esperamos unos segunditos mientras nos crea el segundo vídeo y antes de continuar con el siguiente paso, quiero recordarte que si te interesa aprender inteligencia artificial e incluso llegar a monetizarla, te dejo por aquí mi comunidad que se llama Maestría Digital. Te dejo el acceso en el primer enlace que está abajo en la descripción. Vas a tener plantillas de N8N listas para descargar y empezar a usar, recursos y prompt que actualizo todos los días, nichos virales que actualmente están generando dinero en YouTube, que también los voy actualizando y voy añadiendo todas las semanas nuevos nichos que me encuentro, y trends virales también hechos con inteligencia artificial para conseguir millones de visitas en TikTok. Os enseño también trucos de cómo podéis llegar a monetizar la inteligencia artificial y un apartado en el que vosotros vais a poder contribuir a otras personas con trucos, recursos o plantillas que vosotros queráis. Si quieres entrar, te recuerdo que tienes el enlace abajo en la primera línea de la descripción y ahora sí, continuamos con el vídeo. Ya nos ha generado el vídeo número 2, que sería este de aquí. Si le damos al play, vemos cómo, pues eso, nos ha generado el vídeo número 2, nos está poniendo el nuevo suelo y vamos a hacer el mismo paso de antes. Es decir, le vamos a dar aquí, le vamos a decir que nos abra el vídeo en una nueva pestaña. En el caso de que os salga así, como me ha salido a mí, ¿vale? Cerráis la pestaña, os venís a la de antes, es decir, a esta, recargáis esta pestaña y una vez la habéis recargado, ahora sí os dejaría hacerlo. Pero antes vamos a darle a que nos mejore la calidad del vídeo. Esperamos unos segundos. Ya sabéis, cuando nos sale la marca de HD ya le podemos dar aquí a abrir en una pestaña nueva. Ahora sí que os sale el vídeo entero. Esperamos a que se termine de reproducir el vídeo y vamos a copiar el último fotograma. Este sería el último fotograma, entonces le damos a copiar fotograma, nos venimos a ChatGPT, le pegamos por aquí el fotograma de la última imagen y nos va a generar el último prompt. Nos dice que este sería el último fotograma del vídeo 2, que es válido, y nos genera el paquete 3, que sería el prompt del vídeo número 3, listo para copiar y pegar en Grok. Nos da unas instrucciones finales de consistencia, unos consejos de edición y un poquito más. Pero básicamente este sería el prompt del vídeo 3. Antes de copiarlo, vamos a venirnos aquí, vamos a abrir otra ventana de Grok y vamos a pegar el último fotograma que teníamos. Ahora sí, una vez copiado, volvemos a ChatGPT, copiamos el prompt que nos ha pasado y se lo enviamos aquí. Le damos a enviar para que continúe a partir de esta foto. Ya sabéis, esperamos unos segunditos y nos genera el último vídeo. Y una vez generado tendríamos el siguiente y último resultado, que ya sería como limpian más o menos toda la habitación y la dejan perfecta. En el caso de que algún resultado no os guste, no os parezca lo que vosotros queríais, lo único que tendríais que ir a hacer sería ir aquí abajo, darle a rehacer y ya está.
Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de antes, le vamos a dar a que nos mejore la calidad del vídeo. Una vez mejorada la calidad del vídeo, recargamos la página y abrimos en una pestaña nueva. Le damos clic derecho, abrimos en una pestaña nueva, lo mismo de antes, esperamos a que se termine el vídeo o lo adelantamos hacia adelante y bueno, en principio ya lo tendríamos, así que ahora lo único que nos quedaría sería ir descargándonos vídeo por vídeo. Vamos a ir al vídeo número 1, que sería este de aquí, bajamos aquí abajo a la derecha y le damos a descargar. Aquí lo podemos llamar 1 vídeo, por ejemplo, en mi caso, para saber que es el vídeo número 1. Luego voy a venir al vídeo número 2, me lo voy a descargar y le voy a poner que este es el 2 vídeo, le doy a guardar y me vengo al vídeo número 3 y en este caso pues lo mismo, le doy a descargar, le doy a 3 vídeo y ya tendría todos los vídeos descargados. Ahora solo nos quedaría editarlo. Para esto podéis utilizar cualquier editor de vídeo, pero yo en mi caso voy a utilizar CapCut. Lo primero que tendríamos que hacer sería importar los vídeos que nos hemos descargado y una vez importados ya solo los tendríamos que arrastrar a la línea de proyecto. Arrastramos uno detrás de otro, ya tendríamos el resultado final. Y una vez juntado todo en CapCut o en algún editor de vídeo, ya tendríamos el vídeo completo. Le vamos a dar a agrandarlo para ver el vídeo desde cero. Vemos que nos ha generado un vídeo de casi 20 segundos totalmente gratis y vamos a ver qué es lo que nos ha hecho. Vemos pues que aquí sería esta la primera escena que hemos tenido, aquí se terminaría y empezaría la segunda escena. Y aquí también empezaría la tercera escena. Todo sin ningún tipo de corte raro y teniendo consistencia en la historia. Antes de terminar, te recuerdo que abajo en la descripción te dejo el enlace a mi comunidad, donde vas a aprender a cómo utilizar la inteligencia artificial, a cómo sacarle el máximo partido y a cómo monetizarla. Haz clic y échale un ojo porque seguro que te va a interesar. Yo me despido por aquí, espero que te haya encantado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!